La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. Vamos a ir a la palabra del Señor, Hechos. Vamos a leer capítulo 8, versículo 1. Lo tenemos, hermanos, puestos. Bien, leemos la palabra del Señor. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Señor, gracias. En esta noche te pido tu ayuda, Espíritu de Dios, que nos bendigas, que nos enseñes, por favor, que aprendamos palabras, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. A ver, ¿dónde nos quedamos el miércoles pasado, hermano? ¿Qué fue el tema que vimos miércoles pasado? Inicio de la iglesia, muy bien. Estuvimos viendo en Hechos cómo la iglesia se desarrolló en sus primeros años. Y estuvimos viendo cómo se desarrolló en medio de tribulaciones, en medio de persecuciones, en medio de muchos problemas, pero a pesar de todo, la iglesia se llegó a consolidar en medio, incluso leíamos en Hechos 15 las controversias que habían dentro de la iglesia a nivel doctrinal, cuanto que unos decían, tiene que circuncidarse, guardar la ley para ser salvos, y otros decían, no, porque el Señor nos ha salvado solo por gracia. Entonces, a través de todos esos puntos, la iglesia fue desarrollándose hasta el día de hoy, hermanos. Yo le decía, si nos ponemos a pensar, ¿hace cuánto empezó este ministerio del Señor llamado iglesia? Hace miles de años. Y usted y yo somos parte de esa iglesia que el Señor ha lavado con su sangre, que el Señor ha levantado, que el Señor ha redimido, y debemos estar alegres. ¿Cuántos se alegran por ser parte de la iglesia de Cristo? Amén. Debe sentirse contento, hombre, de ser parte de la iglesia de Cristo. Es parte de un ministerio divino, de un ministerio glorioso, de un ministerio celestial. Porque esto, hermanos, que la palabra nos enseña de que usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, no debe ser algo como que, ay, parece una fábula, un cuento. Eso es algo verdadero para aquellos que confían y que tienen fe en su corazón. Usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Mire qué bueno es cuando uno puede ser parte de un funeral de un cristiano. Usted se fija, se cantan alabanzas, se dan testimonios y se dicen muchas cosas acerca de la resurrección, acerca de la vida eterna. Y qué bueno es saber, hermanos, que usted y yo somos parte de esa bendición porque somos hijos del Señor. Somos parte de la iglesia de Cristo. Pero cuando una persona sin Cristo se muere, parece tristeza. Todo es tristeza. No es que no haya tristeza cuando muere un cristiano. Sí hay tristeza, es algo natural. Pero hay una esperanza de resurrección, de vida eterna. Y hermanos, ese es el regalo más grande que el Señor ha dado a su iglesia. Imagínense hace cuánto tiempo ya el Señor vino a este mundo a desarrollar este ministerio glorioso, y ahora nosotros somos parte aún. Y va a seguir la iglesia, hermanos, hasta que el Señor diga, hasta aquí me lo llevo. Ahí va a continuar la iglesia en esta tierra.
Ahí va a continuar. Pueden pasar. Hay personas que empiezan a especular que dentro de 200 años, dentro de 100, no. El Señor conoce. Hay un pasaje en Hechos 1 donde el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. Hermanos, debemos mantenernos firmes como iglesia de Cristo, porque a eso hemos sido llamados. El ministerio de Pablo es el tema de esta noche. ¿Por qué arrancábamos Hechos 8:1? Prácticamente en esa escena del martirio de Esteban se da la aparición de este hombre llamado Saulo. Luego es conocido como Pablo, pero su nombre originalmente era Saulo. Ahora, aparece este fariseo en medio del martirio, más bien era uno de los acusadores, de los perseguidores de la iglesia, de los que andaban tratando de destruir a ese pequeño grupo de personas que se reunían en Jerusalén y que estaban levantando una comunidad. Entonces, él había sido comisionado prácticamente para perseguir a todos aquellos que en la clandestinidad se reunían para celebrar los cultos, los servicios. Era prácticamente un detective, un investigador. Andaba viendo a quién podía acusar y llevar ante los tribunales para ser acusado y ser castigado por el hecho de ser un creyente. Por eso es que vemos, si retrocedemos ahí en Hechos 7, vamos a leer desde el versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Le apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vemos a Saulo en esa escena. Y dice que llevaron la ropa. ¿De quién? De Esteban a los pies de este hombre. ¿Por qué? Porque era uno de los incitadores, de los acusadores y de aquellos que estaban llevando todo ese proceso de señalamientos en contra de los creyentes. Ahora, usted y yo, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de Pablo? A veces los predicadores decimos, como dice Pablo, como dice Pablo. Bueno, y uno dice, bueno, ¿y qué tanto mencionamos a Pablo? Que realmente tuvo un ministerio poderoso, ministerio increíble el de Pablo. Se dice que después del ministerio de Jesús, el ministerio más importante fue el que desarrolló Pablo. Ya vamos a ver que prácticamente la mayoría o prácticamente la mitad de los escritos del Nuevo Testamento los escribe Pablo. O sea, no podemos pasar por alto el hecho de que un buen porcentaje de la Biblia fue escrita por un hombre. De hecho, uno de los escritores que podríamos decir el que mayor libros o textos escribió y que son parte de la Biblia. Ahora, este hombre, como decíamos originalmente, era llamado Saulo de Tarso. Era originario de este lugar de Tarso, en Sicilia. Y era un judío que tenía un gran conocimiento
y que había sido educado, como él mismo dice, a los pies de uno de las grandes eminencias de ese tiempo, que era Gamaliel. Él había pertenecido a un grupo selecto de estudiantes que habían estado prácticamente en la élite del conocimiento de ese tiempo en la sociedad hebrea. Gamaliel, uno de los más respetados maestros de la época. Y este hombre, Saulo, se crió prácticamente, desarrolló sus estudios a los pies de Gamaliel. Tenía una academia. Se dice que si él hubiera existido en la actualidad, él hubiera tenido alrededor de 3 doctorados. Era un conocedor de la ley romana, un conocedor de la Biblia. Era un tipo extremadamente capacitado. Era una eminencia, Pablo. Por eso es que cuando él se convierte, muchos empiezan a cuestionar, pero ¿qué es lo que pasó con este hombre? Porque al principio era un perseguidor y luego se convierte en aquello que él andaba persiguiendo. Aparte de que el prestigio que tenía era muy alto. Era un gran conocedor de la cultura griega y hablaba el griego y arameo fluidamente. Es decir, las 2 lenguas que prácticamente se desarrollaban, aparte obviamente de su idioma, del hebreo, que en ese tiempo era exclusivo de las clases altas el hebreo. Que la Biblia, ya lo hemos dicho anteriormente, la Biblia en el Nuevo Testamento, la mayor parte, por no decir todo el Nuevo Testamento, está escrito en griego, porque incluso los judíos hablaban griego, no hablaban hebreo, porque el hebreo solo lo hablaba un grupo cerrado, los sacerdotes, personas de las castas más altas de la sociedad. Entonces, Pablo era también un conocedor de los idiomas. Aparte de ello, era un ciudadano romano. Y eso era algo que también le sirvió mucho en su ministerio, porque con esa ciudadanía él pudo moverse a través de todo el imperio sin mayor problema. Es algo así como que usted diga, que por decir, para tener una idea, por decir que usted tiene visa de Estados Unidos. Algo así era eso. Usted puede entrar al imperio y salir del imperio. No lo van a detener, no lo van a meter preso, no van a decir este mojado, mojarra o como le quieran llamar, ¿verdad? Va a poder entrar legalmente y salir. Entonces, de esa forma, Pablo no solamente tenía permisos para moverse en el imperio romano, sino que era ciudadano, es decir, por nacimiento a él le pertenecía el derecho de movilizarse libremente por todo lugar del imperio romano. Por eso es que en alguna ocasión, cuando es apresado, él apela a ese derecho de su ciudadanía, porque el que lo estaba deteniendo le dice: ¿cómo es que conseguiste tu ciudadanía? Le dice: porque yo pagué un alto precio por ella. Pablo le dice: yo nací siendo romano. Entonces, de esa forma él estaba diciendo: yo tengo derechos no porque los compré, sino porque de nacimiento ya los tengo inherentes, porque era un ciudadano romano también. Ahora, la primera mención de Saulo es en el capítulo 8 de Hechos, en el capítulo 7 y 8 que leíamos, en donde se dice que Pablo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Es decir, era prácticamente uno de aquellos que habían señalado a Esteban y estaba de acuerdo con que lo mataran. El martirio de Esteban, ya lo leíamos, fue a través del apedreamiento, ¿verdad? Pero a partir de eso, él se convierte en uno
de los mayores perseguidores de la iglesia. Pero luego, hermanos, sucede algo en su vida. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9 de Hechos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la orden que llevaba, o el interés que él llevaba en ese viaje hacia Damasco, de si encontraba algún cristiano, pues se lo iba a llevar preso. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cosa dura te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debas hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí vemos la conversión de Pablo. Camino a Damasco, el Señor prácticamente trata con él de una manera muy difícil. Le quita la vista, lo manda hacia la ciudad ciego prácticamente. Pero también él tenía planes y tenía este hombre llamado Ananías, que luego se va a convertir también en un pilar de la iglesia. Pero este Ananías llega por orden del Señor, aunque no quería ir, porque si usted leyó bien, dice que le dice al Señor, Señor, he escuchado mucho de este hombre. Viene con autoridad para castigar a los cristianos. Entonces se va con cierto temor, pero el Señor ya había tratado con Pablo. Ahí decía un pastor siempre que hablaba de este texto, decía, hay muchos que hablan del caballo de Pablo, y nunca aparece ningún caballo en ese texto. Y dice, así como el Señor botó a Pablo del caballo cuando iba para... Pero no hay ningún caballo, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Así que por eso es que hay que ponerle atención al texto. Hay que ponerle atención, hermano, porque a veces nosotros inventamos porque alguien dijo que andaba un caballo. Puede ser que andaba un caballo que no andaba a caballo, o que era un burro, o que cualquier cosa, pues. Pero la cosa es que la Biblia no dice. Entonces ya si decimos que era un caballo, estamos inventando. Más si lo queremos hacer ley, ¿verdad? Así que de esa forma, Pablo
se convierte. Ahora, a raíz de esa conversión, Pablo empieza un ministerio muy importante en la iglesia. Se convierte en un misionero, en alguien que empezó a abrir brecha en muchos lugares donde ni siquiera se había escuchado el nombre de Jesús. Pero él empieza a llegar a ciudades lejanas de Jerusalén. En Hechos 13, vamos a esa parte, hermanos. Vamos a ver cómo el Señor también confirma este ministerio de Pablo. Hechos 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora, vemos que el Señor le da una profecía muy clara a aquel hombre Ananías, que nos leíamos en versículo, capítulo 9. Le dice que Pablo había sido escogido para desarrollar un ministerio entre gentiles. Luego le dice, entre reyes y entre los hijos de Israel. Ahora, eso es muy interesante ver, porque si alguien desarrolló un ministerio apartado de cualquier prejuicio cultural, ese fue Pablo. Porque incluso aquel día hablábamos de Pedro, que fue el pilar más visible de la iglesia, hasta que aparece Pablo. ¿Por qué? Porque si usted se acuerda, luego del día de Pentecostés, Pedro toma la palabra, empieza a predicar, empieza a dar sermones evangelísticos, se convierte en una autoridad. Y de ahí para allá es Pedro. Pero luego aparece Pablo. Y ahí, hermanos, se rompe un prejuicio que había en la mentalidad judía, porque ellos pensaban que el evangelio solo había sido dado para los judíos nada más. Pero con Pablo el Señor rompe ese paradigma y les dice, yo quiero alcanzar a todas las personas del mundo, no solamente a los judíos. Y por eso es que cuando usted lee, por ejemplo, la epístola a los romanos, se va a encontrar con una exposición del mensaje de la salvación, de la justificación, de la redención, enfocada hacia un público que no conocía nada acerca de la ley de Moisés, que no conocía nada acerca de los rituales, acerca de todas aquellas cosas tradicionales que guardaban los judíos. Pero lo importante es que se les enseña a creer y que por medio de la fe va a venir la justificación y que es por medio de la fe que va a venir la redención a su vida. Y de esa forma, Pablo empieza con ese estilo de enseñanza a romper todos esos paradigmas que existían en la mentalidad de muchos judíos. Y por eso el Señor incluso acá le ratifica ese ministerio diciendo que tienen que ungir a estos hombres, a Bernabé y a Saulo, porque han sido escogidos para una labor
especial. No pasa por alto ese llamado del Señor. Ahora, es conocido incluso, algunos le llaman el apóstol de los gentiles, título de Pablo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando uno estudia la vida de Pablo, él tenía una estrategia, y era cuando llegaba a una ciudad, prácticamente en todas las ciudades donde habían judíos, había una sinagoga. Entonces, él llegaba a la sinagoga porque eran prácticamente las personas de su pueblo, era con los que se entendía. Pero a partir de ahí él empezaba a hacer una red en donde contactaba a personas que no pertenecían a los judíos. Y por eso es que dice ahí en versículo 5 de Hechos 13, dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Porque ahí se abría puertas. Y de esa forma empezaba a hacer esa red de evangelismo ya para los gentiles. Ahora, también el libro de Hechos registra los viajes de Pablo. Se cree que fueron 3 viajes misioneros que él desarrolló. Y en esos 3 viajes, él abarca una cantidad de ciudades, de lugares del Imperio Romano. Incluso hay viaje que él pretendía hacer a España. Ahora, si usted mira un mapa y observa dónde está Jerusalén y dónde está España, están a miles de kilómetros de distancia. Y para la época, hacer un viaje de ese tipo era algo que podía durar meses. Podía durar, 2, 3 meses llegar a un lugar así. Entonces, él incluso estaba planeando desarrollar un viaje misionero, que aún no se sabe si lo concretó o no. Pero lo cierto es que su ministerio fue muy amplio. Desarrolló un ministerio sin comparación. Ahora, fue el escritor de 13 libros, si les llamamos así, o escritos del Nuevo Testamento. 13 de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. Ahora, por eso le decía, si valoramos ese punto, nos damos cuenta de que realmente la vida y el ministerio de Pablo tienen una gran relevancia. ¿Por qué? Porque prácticamente la mitad del Nuevo Testamento la escribió él. Es un teólogo bárbaro. Por eso le decía que algunos dicen que después del ministerio de Jesús, después de la obra de Jesús, la más importante fue la de Pablo. Pero ya había un propósito de Dios, ya había un plan de Dios, algo trazado de parte del Señor. Y eso es algo muy interesante. Por eso es que imagínese el cambio que tuvo él en su mentalidad. Después de ser un perseguidor, se convierte en un perseguido. ¿Y eso quién lo puede hacer? Solo Dios. Solo Dios, es que para Dios no hay nada imposible. Por eso es que uno dice a veces cuando mira personas, ¿cómo se va a salvar? ¿Cómo Dios va a tener misericordia? No diga eso, hombre. Si Dios es misericordioso, imagínese, Pablo prácticamente es un asesino de creyentes, de cristianos, de personas que no debían nada más que creer en el Señor. Pero de esa fiera, de esa persona temible, el Señor convierte a un siervo de Él. Y por eso es que mire, cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, si es que no, para el Señor no hay nada imposible. Usted mira personas, yo he visto gente que uno dice, pero es que, ¿cómo es que el Señor lo pudo cambiar?
Si este era el más malandrín del mundo, pero Dios lo transformó, Dios lo cambió, Dios lo hizo nueva criatura. Usted y yo somos también, hermanos, parte de eso, no me diga que no. Porque algunos quizás no éramos tan buenas piezas. Yo conocí a un hermano que me decía, es que si me hubieran conocido cuando no era cristiano, ya les hubiera metido las balas, decía. ¿Pero por qué? Porque ha habido una transformación. El Señor puede transformar, hermano, cualquier vida. Por eso es que ore por su esposa, por su esposo. El Señor la puede transformar, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿cómo murió Pablo, hermanos? Ese es un misterio. Es un misterio. Se cree que murió en Roma, porque fue llevado preso a causa de una acusación de los judíos que decían que había profanado el templo. Ahora, es bien confusa esa parte de cómo es que él murió, porque no hay un registro con exactitud que diga en qué año o dónde murió. Se cree que murió en Roma, que murió encarcelado. Por eso es que hay una parte en donde él, y la vamos a leer ahí en 2 Timoteo, acompáñame, que es de hecho la última carta que él escribe. Prácticamente esto es la última carta que él escribe en su vida. ¿Por qué? Porque ya él percibe que está a punto de morir. Algunos creen que murió martirizado, otros creen que murió por una enfermedad. Pero el hecho es de que él escribe esta última carta prácticamente en el encarcelamiento. Sí, 2 Timoteo 4, vamos a leer, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen
así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por siglos de los siglos. Amén. Esas son prácticamente las últimas palabras que escribió este hombre que está esperando su muerte. Ahora, lo glorioso de leer esto es que no vemos a un hombre diciendo: ay, mira con lo que me ha pagado el Señor. Tanto que le serví y ahora me van a matar por causa de él. Él dice que está solo prácticamente en ese lugar. Menciona a un par de tipos que le dice a Timoteo: me dejaron, se fueron. Le dice: el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que a pesar de que estaba al final de su carrera, de su vida, él había cumplido con lo que el Señor le había mandado hacer. Y por eso es que cuando él está diciendo a Timoteo: tienes que cumplir soportando las aflicciones, haciendo tu ministerio, haciendo obra de evangelista. Está diciéndole con autoridad, está diciéndole con moral, porque sabe que él ha cumplido. Y por eso le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas son las palabras de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios. Y a pesar de todo lo que haya vivido, le dice: Señor, he estado a punto de fracasar, pero hasta el día de hoy tu mano me ha sostenido. Hasta el día de hoy tu mano me ha sostenido. El lunes hablaba con una persona. Están pasando momentos difíciles con su familia. Me decía: he tenido momentos que he querido abandonar todo, pero el Señor me ha dado fuerzas. El Señor me ha sostenido. Porque realmente, hermanos, ser un hijo de Dios no solo ser llamado y decir: ay, qué bonito, ¿verdad? Ser cristiano, de todo. Hermanos, las adversidades van a llegar, los problemas van a llegar. Y así como este hombre, mire, una persona que en algún momento dijo: yo todo lo que estimaba, dijo, por ganancia, hoy lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque estimaba más el llamado de Dios que todas aquellas cosas que en apariencia le daban estatus, le daban bienestar. Y de esa forma, él desarrolla un ministerio desprendido de todas aquellas cosas que le estorbaban. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos interesa que las personas se sientan bien, que los demás se sientan bien porque yo soy cristiano. Mire, su deber en primer lugar está con Dios. Su deber en primer lugar está con Dios. Si no estamos bien con Dios, entonces ¿de qué nos sirve lo demás? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve decir yo soy esto y lo otro? Llenarme la boca. Si no estoy bien con Dios, si no estoy a cuentas con Dios, si no estoy haciendo bien las cosas ante Dios, no me sirve de nada lo demás. Pero este hombre llega al final de su vida diciendo: hasta aquí he guardado la fe. Hasta aquí he peleado la buena batalla. Hasta aquí he llegado al final de mi carrera. Y el Señor ha estado conmigo.
Aunque los demás me abandonaron, el Señor está conmigo. Aunque nadie está conmigo, aparentemente, dice solo Lucas se ha quedado conmigo, pero el Señor me ha sostenido. Y qué bueno es decir eso, hermano. En los momentos de soledad, ¿sabe quién le va a mantener? El Señor. Cuando usted esté llorando en las noches, que se levanta triste, se siente arruinado, terminado totalmente, quien está en ese momento a su lado es el Señor. Nadie más. Porque cuando uno se levanta, hermanos, a veces triste. Yo me he levantado a veces por las noches llorando, a sentarme al sillón, a decirle, Señor, pero llorando como un niño, dame fuerzas, por favor. Porque sé que el único que me puede ayudar es el Señor. De ahí nadie más. Es el único que puede darnos las fuerzas, la fe y mantenernos hasta el final. Pero ¿quién, hermanos, es el que sostuvo a este hombre? El Señor. El Señor sostuvo a Pablo para poder decir esas palabras. Pero vamos a cerrar esta noche viendo cuáles son los escritos rápidamente, solo para que tengamos el detalle ahí. Los escritos de Pablo están ordenados de manera cronológica. Por eso es que vamos a verlos de esta forma, porque en la Biblia el primer escrito de Pablo es la carta a los romanos. Pero prácticamente ese no es el primero, está a mediación prácticamente del ministerio de Pablo. Prácticamente el primer escrito de Pablo en orden cronológico es la carta a los tesalonicenses o la primera epístola a los tesalonicenses. Fue escrita alrededor del año 51 después de Cristo. Y dice que fue escrita desde Corinto. Tenía la costumbre, cuando estaba en una ciudad y había dado una iglesia en otra ciudad, se encargaba en ese mismo viaje misionero de estar escribiendo correspondencias para enviarlas a la iglesia que había sido fundada en otra ciudad. Entonces, esta carta es a los tesalonicenses, escrita desde Corinto. Luego viene la segunda carta a los tesalonicenses, también que data del año 51, enviada también desde Corinto. Luego tenemos la carta a los filipenses, escrita alrededor del año 56. Esta se cree que fue escrita en la ciudad de Éfeso. Luego tenemos la primera carta a los corintios, escrita en el año 57, y fue escrita también desde Éfeso. Luego la segunda carta a los corintios, escrita también en el año 57 y enviada desde el mismo lugar de Éfeso. Hay un detalle acá también, y es que algunos señalan que pudo haber una tercera carta a los corintios, porque de hecho en la primera carta a los corintios, Pablo les dice que como les he escrito anteriormente, les dice. Entonces, eso da la idea de que ya existía una carta con anterioridad, pero se le llama la carta perdida. ¿Por qué? Porque no existe un registro, no hay un manuscrito que dé fe de ese texto. Por eso es que solo tenemos dos cartas de los corintios. Luego tenemos la carta a los Gálatas, escrita también en el año 57, probablemente desde esa ciudad de Éfeso. Luego tenemos la carta a los Romanos, escrita entre el año 57 y 58, también desde esa ciudad de Éfeso. Luego las cartas a los Colosenses, a los Efesios y a Filemón, estas escritas entre los años 61 y 63 desde Roma. Y tenemos después la primera carta a Timoteo, escrita en el año 65 desde Macedonia. Y por último,
Las últimas dos cartas son la carta a Tito, el año 65, escrita desde Macedonia, y la segunda carta a Timoteo, escrita desde Roma, aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Esta, como decíamos, prácticamente sería la última carta que escribe Pablo antes de morir. Entonces, hermanos, ahí tenemos el detalle. Decíamos, un ministerio muy importante, el de Pablo, que fue un hombre de Dios, un siervo de Dios, usado para que la palabra de Dios llegara también hasta nuestra época. Si el Señor no hubiera levantado a estos siervos, tuviéramos escritura. Pero por eso dice la escritura, que el Señor inspiró a todos estos hombres para que nosotros ahora tengamos la Biblia, que podamos conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, vamos a quedarnos aquí esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.